Por eso vamos a hacer durante las 4 semanas. ¿Por qué bajar al pozo? No sé si lo sabéis, pero el significado bíblico del pozo tiene que ver con un agujero profundo que se cava en la tierra con el propósito de encontrar agua. Fijaros que hay 2 cosas aquí curiosas para mí. Mi padre es posero y estos días me he acordado, era albañil, ¿no? O era albañil, pero se dedicaba a hacer pozos y túneles. Y me ha dado mucho que pensar esto últimamente. Y también lo del pozo, hay algo que seguramente me habéis escuchado muchas veces, que es lo de cavar en el mismo pozo. Porque a veces nos distraemos, hay muchísima información en el mercado. Hay mucha información disponible por Google, por los medios de comunicación, los libros, y los occidentales queremos saber de todo. Pero cuando queremos meter tanta información en la mente, y yo soy una persona que lee bastante, me informo de muchas cosas, pero tengo siempre en cuenta el cavar en el mismo pozo. Porque cuando empieza a cavar diferentes agujeros, ahora hago esto, ahora hago lo otro, ahora si me funciona esto, ahora lo otro, porque no tenemos la constancia, la paciencia, la disciplina suficiente para cavar en el mismo sitio, nunca encontramos agua, o por lo menos no encontramos agua clara, sino que aquello empieza a confundirse más todavía, porque hay muchos conceptos sueltos y no sabemos de dónde viene qué cosa, y ya entonces la mente entra en una confusión y te quedas peor que cuando comenzaste. Y además tiene el peligro de estar alimentando el ego, porque nos creemos que sabemos muchas cosas y estamos peor que al principio. Entonces, bueno, creía la necesidad de bajar al pozo con el propósito de encontrar agua clara o agua oscura, como cada uno lo haya visto, sí, que cada uno tenemos un poco de todo. Y fijaros también que cada encuentro que tuvo Abraham con Dios, que no, ese encuentro es tan poderoso, Abraham lo marcó con un altar o con un pozo. Entonces, bueno, he buscado un poco el sentido del pozo por todos sitios. Y lo primero, antes de hacer esta práctica, aunque ya muchos la habéis hecho, es preguntarse si quieres asomarte a ese abismo, ¿no? Si quieres destapar el pozo, porque si no se quiere destapar y se quiere hacer otra cosa, todo está bien, porque siempre no es un momento de todo para todas, que cada una estamos en un ciclo de vida diferente. Pero creo que si estáis aquí, estáis escuchando esto, es porque hay que destaparlo, ¿sí? Entonces, un pozo destapado y lleno de agua es símbolo de sinceridad, de rectitud y de felicidad, ¿sí? Que eso es para mí. Entonces hay un momento en el que hay que hacer un balance y volver hacia adentro, volver a la esencia, y la esencia, lo esencial, es el vientre. Es como un pozo insondable donde conviene ir a buscar las memorias que son inconscientes. No somos conscientes de absolutamente poco de nosotros, ¿sí? Y hay muchas cosas, muchas memorias elaboradas, muchas memorias inconscientes que hay alojadas en el vientre. No sé si sabéis, creo que sí, que el primer chakra es el mundo del subconsciente y que el segundo chakra corresponde al elemento agua, ¿sí? El agua sabéis que se estanca y el vientre también se estanca, es toda la zona del apna. Entonces esas memorias inconscientes a menudo obstruyen el camino y estrechan mucho el paso en la vida y lo vuelven muy delicado y algunas veces muy tortuoso, ¿sí? Como que vivimos de forma muy sofocante. Tenemos eso ahí, no somos conscientes, estamos sofocados, andamos mal y no nos damos cuenta. Entonces, todas esas heridas forman obstáculos, forman violencia hacia nosotras y también reacciones hacia nosotras y hacia los demás, sufrimiento, pero también hacen que tengamos asuntos sin arreglar, como asuntos que se quedan ahí en suspenso, que
que hay que arreglar, ¿sí? Es como, hay como deberes incumplidos o como cosas que se quedan ahí por años y años y que no resolvemos, ¿no? Y que de una u otra forma siempre vuelven en forma de sucesos que pasan de fuera hacia ti y que no entendemos, porque son cosas que atraemos y decimos, pero ¿por qué nos pasa esto, no? Es porque hay que reparar algo dentro y normalmente eso que hay que reparar está en el bajo vientre, si no, en muchas de las ocasiones hay que poner remedio, ¿sí? Y hay momentos en la vida en que se hace más necesario aún bajar al pozo. Son, por ejemplo, los momentos en las mujeres de menopausia, ¿sí? Aunque también existen otros ciclos para todo. Me refiero a ese ciclo de la mujer porque es un ciclo fuerte, ¿sí? Y son momentos fuertes en los que las personas o las mujeres estamos como muy vulnerables. Pero repito, como otros ciclos también que se dan en todas las personas, sean del género que sean. Nos volvemos muy vulnerables y nos quedamos en la vulnerabilidad sintiéndolo como una debilidad. Pero para nada es una debilidad, sino que es una ocasión súper privilegiada para sacudir el orden establecido y para darnos cuenta de las cosas así, para poner remedio. Entonces, usemos esa vulnerabilidad para ser más receptivos, ¿sí? Cuando en los momentos vulnerables somos más receptivos, somos mucho más sensibles y eso es una fortaleza. Entonces, hay veces que se puede trabajar esa parte del vientre, hay cosas que no se van a poder trabajar quizá en este momento, pero lo que no se pueda trabajar en este momento está bien, pero que seamos conscientes de que seguirá pesando en la balanza y que seguirá afectando al equilibrio psíquico, emocional y físico, ¿sí? Eso al final deja huella en el cuerpo y deja huella como trauma a nivel celular. Entonces hay que abordar todo eso, ¿sí? Y lo que pasa es que, claro, hay que encontrar el momento también propicio, todo el mundo no lo tiene, y también hay que hacerlo en un momento en el que la mente o la parte mental esté relativamente apaciguada. A veces es muy difícil hacer este trabajo si la mente, dice María Alonso Apuch, cuando la olla está en Camboya, ¿no? Cuando la mente está muy disparada, pero no es imposible. Pero sí es verdad que cuanto la mente más apaciguada esté, también están los klesas poco activos. Los klesas son las 5 causas de sufrimiento. Y las 5 causas de sufrimiento son avidya, asmita, raga, vesa y avinivesa. Esto no sé si lo he explicado en el programa, pero me lo voy a apuntar, sí, para tratarlo en un mes en concreto porque es muy interesante y es una parte de los Yoga Sutras, pero que podemos aplicar 100% a la vida, ¿no? Entonces, en la práctica, que no la habéis hecho y quien no, ya lo sabéis para cuando la hagáis, hay 2 partes, ¿sí? Una como muy firme, que se puede relacionar con la palabra o con el sentido que tiene estira. Hay un Yoga Sutra que dice estira sukha asanam, estira en la parte de firmeza en la práctica, ¿sí? Y la segunda parte tiene que ver más con el aspecto de sukha, con una parte mucho más amorosa. Entonces están como muy diferenciadas estas 2 partes en una misma práctica. No significa que en la parte más firme no haya amabilidad y no significa que en la parte más amorosa no haya firmeza. Las 2 están presentes en las 2, pero predomina una sobre la otra en cada parte de la práctica. Si eso no lo entendéis, luego me preguntáis, ¿sí? Entonces, la parte más firme que hacemos para mover esa agua de una forma contundente, de una forma que se pueda notar, ¿sí?
que algunas veces hay que hacer un trabajo un poco más poderoso para poder mover algo. Cuando hay un estado muy tamásico, cuando una persona está como muy aletargada o muy perezosa o depresiva, hay que mover todo eso y llevarla a un estado de raya, a un estado de movimiento. Aquí el estado de raya lo miramos de forma positiva, ¿sí? Por eso las preguntas raya, tamas y sattva no son ninguna negativa, sino que deben de estar en equilibrio. Entonces, esa parte más fuerte nos sirve para liberar la musculatura, ¿sí? Sobre todo en la parte del psoas, que es un músculo que va desde la lumbar, atraviesa la pelvis y se inserta en el muslo, que esa parte, ese psoas, esa musculatura, se tensa muchísimo con las emociones, va cogiendo tensión, va cogiendo tensión. Y también se tensa mucho, por supuesto, cuando estamos sentados durante mucho tiempo, que hay trabajos que estamos sentados ahí todo el tiempo. Entonces también nos sirve esa práctica más fuerte como para llevar toda la tensión a la zona emocional, a esa zona del pozo y conectar con esas zonas más oscuras y más inconscientes que hay ahí. Quizás no sepamos del todo el contenido inconsciente o la memoria inconsciente que hay, pero el hecho de llevar toda la atención ahí, voy a admitir a Isabel que entra por aquí, el hecho de llevar toda la atención ahí ya es un gran trabajo, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Y en la segunda parte, que predomina sukha, es como que se aligera mucho y se suavizan las bhavanas el foco mental en la asana y en el pranayama, para dar espacio un poco más a la sensación, a la emoción que surge y para poder acoger todo eso que se produce y que sentimos en ese momento, ¿sí? Esas son las dos partes de la práctica, pero hay una tercera parte que no la estamos viendo dentro de la práctica de asana ni de pranayama. Y esa tercera parte tan importantísima es la que hay que llevar a cabo fuera de la esterilla, que son los yamas y los niyamas. Quien no sepa esto que es de los yamas y los niyamas, no pasa nada, porque lo veremos, también dedicaremos un tiempo a eso más por adelante y volveremos sobre ello muy despacio. Pero los yamas y niyamas, digamos que son como unas normas hacia los demás y hacia nosotros mismos, ¿no? Y estas normas tienen que ser aplicadas con más firmeza, con más estira en la vida cotidiana, porque si no, las dos primeras partes no van a funcionar debidamente. Y esto es algo importante que no se debe de olvidar nunca jamás, ¿sí? Entonces, bueno, también ponía Sonia algo el otro día en Facebook, una compañera asociada con la catedral de... La catedral de... se me fue... de Chartres, ¿no? Que hemos tenido en cuenta como la sección ilustra un descenso al pozo de la pelvis, ¿sí? Que es el receptáculo del agua sombría. Y ese descenso hacia la zona oscura es primeramente simbólico, ¿sí? Que es como ir recorriendo un laberinto, que por eso lo de la catedral, un laberinto hasta llegar a la luz, que la simboliza el centro del laberinto, ¿sí? Entonces es como un recorrido como un poco tortuoso, por eso la práctica al principio también tiene esa fuerza o como que cuesta un poco de trabajo, pero lo que queremos simbolizar ahí también son los obstáculos y las pruebas del camino, que si somos capaces de atravesar, podemos llegar a la luz que simboliza el centro del laberinto, ¿sí? Bueno, eso como dato simbólico. Entonces, bueno, al final hay que recordar, hay un sutra que es el Sutra 329, que dice que hay que recordar el interés del Sanyama sobre el ombligo para descubrir los misterios del cuerpo y del alma enterrados en el vientre. Así que fijaros hasta dónde llega el asunto, que creo que es bien profundo. Bueno, antes de